haber crecido más adelante. Entonces, el crecimiento perdido es perdido, o sea, en ese sentido debería ser muy doloroso. Entonces esto explica lo siguiente, ¿no? que la recesión acá ha sido menor, y cuando miramos las respuestas, yo de vuelta acá ni siquiera las puse acá en esta, pero si uno mira los tamaños de los paquetes varían más o menos del 2 al 10%. En todo el mundo, más o menos, grosso modo, ¿no? Si uno los mira, todos los paquetes, hay una diferencia en términos de implementación, o sea, en cuánto tiempo, cuántos años van a llevar, etcétera, que hace diferencia, ¿no? En términos de, o sea, si pones 10% a 3 años, 4 años, no tiene el mismo efecto, ¿no?, que decirlo si lo haces en un año. En ese sentido, si uno mira los paquetes, han estado fundamentalmente asociados con la idea de que la política monetaria ha dado lo que tenía que dar, porque hemos llegado, como diría Krugman, ¿no?, a la trampa de la liquidez, y que por lo tanto de repente hay un espacio para la cuestión fiscal. Entonces la redescubierta de Keynes es la redescubierta de esa cosa muy simple del corto plazo. O sea, el Keynes, que da igual, Keynes o Chicago o Pigou, son todos iguales. Es la cuestión del corto plazo. Y al mismo tiempo entonces se dice que estamos bien porque podemos gastar, porque tuvimos, no en el caso americano justamente lo que se reprocha es que la guerra de Irak y de Afganistán le han hecho un buraco fiscal y por lo tanto no tienen espacio. Entonces la lógica es de que uno tiene espacio para gastar. Esto era muy típico, si uno va a reuniones en donde haya gente de la región de América Latina, muy típico, inclusive argentinos, que digan que la región está en mejor situación porque como fue muy responsable en términos fiscales a lo largo del boom, ahora va a haber un espacio para gastar. Entonces, de vuelta, si uno va y mira lo que da el espacio para gastar, que es la cuenta corriente, por ejemplo, ¿qué pasa en México? México tiene 10% de caída del producto. ¿Qué pasa con la cuenta corriente? Se da vuelta rápidamente y ya es negativa en más del 1% del producto. Entonces, el espacio que tiene México se ha disminuido. Claro que, como dije, la cuenta corriente es apenas una de las cosas. México puede tomar prestado. Pero ahí entra la cuestión del régimen financiero internacional. Por ejemplo, México por el NAFTA no puede tener controles de capital. Entonces, si México hiciera una política fiscal, y fíjense lo que es la dimensión de la política fiscal que México tendría que hacer a corto plazo para poder, no estoy ni siquiera hablando de la cuestión más importante, recuperar la inversión pública, o sea, que Pemex vuelva a invertir, etcétera, y que puedan crecer a largo plazo. No, la cosa más corto plazo posible. ¿Cuánto tienen que gastar para bajar más o menos el desempleo en México? No es una buena medida, no tiene el 5% de desempleo, pero para que la economía vuelva a crecer, ¿no? Y los números son medio asustadores. O sea, México tendría que gastar más del 10% del producto en términos de déficit fiscal para que la economía más o menos empezara a repuntar, que es obviamente imposible. ¿Por qué? Porque eso te daría un déficit en la cuenta corriente gigantesco. El déficit en la cuenta corriente sin control de capital implica que no va a entrar dinero. El dinero se va a fugar hacia Estados Unidos como se fugó en el principio de la crisis. No importa, esa es otra de las cosas importantes, no importa que Estados Unidos esté en crisis, en el medio de la crisis, en septiembre del 2008, el dinero fue hacia Estados Unidos. El dólar se valorizó para la gente que creía que el dólar se iba a devaluar. En el medio de lo peor de la crisis, cuando los mercados pensaron que sí era serio, el dinero fue a Estados Unidos. Es cuando alivió la crisis que vuelve a haber salida de dinero hacia afuera de Estados Unidos a buscar que remuneración, no seguridad. Entonces seguridad es el dólar y sigue siéndolo. Entonces, en ese caso, si México tuviera una cuenta corriente muy deficitaria, iba a haber salida para dónde? Para seguridad. Seguridad son los títulos del Tesoro americano. Entonces, no puede hacer México política fiscal anticíclica, no importa que se haya portado bien y que sea muy respetable o recta o cualquier eufemismo que se use para decir que han sido muy conservadores en lo fiscal. Y eso de alguna forma pasa en toda América Latina. O sea, cuando miramos América Latina, los tamaños de los paquetes, estos que no les pongo en la tabla, están entre los menores. O sea, todos los paquetes de América Latina son relativamente pequeños. Y fundamentalmente, ¿qué quiere decir ser keynesiano, ¿no? Ser keynesiano en América Latina quiere decir que los déficits primarios, los superávit primarios van a ser menores. Creo, en Argentina no sé qué pasa, en Brasil simplemente sí el superávit primario va a ser apenas menor. Creo que acá también. Ahí cerca de... debo decir, para ver dónde va a salir. Porque la Argentina tiene un poco menos de tradición, los superávit primarios es una cosa más de los 90, etc. En el Brasil los superávit primarios desde el 85 había apenas 4 años con déficit primario.
O sea, Brasil es recordista de superávit primario, siempre tiene superávit primario. Y no ha cambiado con Lula, Fernando Henrique, Sarney, no importa, ¿no? Es irrelevante quién fuera el Collor, o sea, no tiene que ver con la posición política. Y quién sabe algún déficit nominal, pero fíjense qué quiere decir el superávit primario y el déficit nominal. Quiere decir que la diferencia es pago de intereses, o sea que el grueso del esfuerzo fiscal es que ha habido mayor gasto en lo financiero, se mantiene en la cuestión esencial, primaria, un superávit o cerca de balanceado. No quiere decir que no tenga ningún efecto el gasto del gobierno. O sea, por ejemplo, para darles un ejemplo, en el caso brasilero, parte de por qué el Brasil no va a caer tanto está asociado al hecho de que, más allá de las commodities y que los precios no han caído tanto y que la situación internacional no es mala, es que el Bolsa Familia, a pesar de que es chiquito, permite una cantidad de dinero que mantiene el consumo de 11 millones de familias, ustedes hacen la cuenta, son 40 millones de personas más o menos cubiertas, permite que esa gente siga comprando, ¿viste?, la comida que fuera. Como hay un poquito de expansión del crédito, como en el Brasil hubo, acá no hubo, esa expansión del crédito que ha permitido que la gente compre, lo que digo, tostadoras a gran inversión a 13 años, yo que sé, una cosa así, ¿no? Esa es la inversión en Brasil. O sea, se compran la licuadora a 5 años, y el Bolsa Familia permite que se mantenga el consumo. Entonces eso ha tenido un efecto. O sea, ciertos tipos de gasto, por más que no tengas déficit, permite mantener la demanda y también. Pero no son suficientes para mantener el ritmo de crecimiento de la economía. O sea, el ritmo de crecimiento de la economía, que venía de una situación internacional muy favorable, y ahora se ha esfumado, no va a poder, con estos programas fiscales, uno, no va a poder salir de la recesión porque buena parte de los países no tienen el espacio necesario ni la voluntad política de hacer los gastos. Segundo, no ha permitido que la recuperación de la cosa a largo plazo porque no hay un proyecto de inversión y estas cosas no salen de un día para el otro. Entonces, claramente, esto indica que la situación de América Latina asociada a la cosa fiscal va a ser como se llama, problemática, o sea que la crisis, aunque no va a ser profunda, puede llegar a ser prolongada en términos de falta de crecimiento. Entonces, ¿qué habría que hacer? Y acá, un poco esto, como hablábamos de todo un poco de América Latina, de varios otros países, hay más de lo que, por ejemplo, tiene interés para Argentina. Yo creo que hay en un primer nivel, la cuestión del tamaño de los multiplicadores, ¿no? Que poco se habla. Con el proceso de liberalización, si uno mira a los países, particularmente en América Central y en México, los multiplicadores se han quedado muy disminuidos porque, o sea, ahora, si antes... muy abiertas. Muy abiertas. El 95% antes para producir un coche, el 95% tenía que ser mexicano. Ahora el 95% no es mexicano. Entonces, bueno, para poder exportar tienen que importar una cantidad que es ¿cómo se llama?, absolutamente absurda. Entonces en ese sentido hay que manejar la cuestión de los multiplicadores, que quiere decir no solo cuestiones de impuestos y tasas sobre importación y etcétera, pero quiere decir algo sobre la política industrial. O sea, de vuelta